Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, visitantes. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Estamos aquí para glorificar el bendito nombre del Señor con este servicio y les invitamos a que todos estemos en un mismo sentir, glorificando el nombre del Señor. Estamos a los 39 años de haber sido fundada la Iglesia Bautista El Buen Samaritano. Un 8 de octubre de 1985 se estaba organizando la Iglesia Bautista El Buen Samaritano, y desde entonces el Señor ha sido fiel, y por esa razón le glorificamos, le bendecimos y le damos gracias en esta hermosa mañana. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En realidad ha habido mucho trabajo y ustedes pueden ver los resultados del trabajo que se ha realizado, pero este no es solamente por el trabajo que muchos hermanos que son dignos de reconocimiento, ¿verdad? Hemos trabajado en este lugar, pero este lugar existe por la pura gracia del Señor. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro gloria a Dios. Cuando estemos de gloria en presencia de nuestro Redentor, aún amor la historia, diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelear por Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré
fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y en mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré en la bondad de Dios. Yo cantaré en la bondad de Dios. Exactamente. Bueno, gracias a Dios, reciban un saludo muy especial de parte de la Iglesia Bautista en San Carlos, en Ciudad Quesada, Costa Rica, ¿verdad? Y los hermanos nos encomendaron al Señor para venir acá y procuramos siempre glorificar el nombre de nuestro Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Es un honor estar con ustedes esta mañana. Reciban muchos saludos de parte de la Iglesia Bautista Fundamental de San Carlos. Nos sentimos muy felices, muy contentos de compartir con la familia de la sangre y la familia espiritual, ¿verdad? Muy bien, queremos entonar este canto que dice: necesito de ti. Necesito yo de tu presencia para ser feliz. Necesito de ti. No hay bien fuera de ti para mi alma, porque el corazón del hombre solo encuentra alivio en su Creador. Amo a Jehová con toda el alma. Yo caminaré por donde diga Él. En el mundo no hay nada que pueda llenar mi pobre corazón, como el pobre necesita la lluvia, como el pobre pez se muere sin su mar. Así mi pobre ser se muere de dolor si le falta tu amor, tu dulce amor.
Bueno, gracias a Dios. Vamos a pasar al momento de presentarles un mensaje que mandó el Señor a través de mi persona. Así que la verdad es que yo agradezco el privilegio hermoso que el Señor nos ha concedido para estar acá y que pueda ser yo quien presente, ¿verdad?, el mensaje de la palabra del Señor. Felicito a la iglesia por este 39 aniversario. No es fácil, ha habido luchas, ha habido pruebas, pero una vez más se puede comprobar acá que el Dios Todopoderoso, el dueño y Señor de la iglesia, Él la sostiene, Él la sostendrá hasta el último día que esté en esta tierra, ¿verdad? La iglesia del Señor. Bueno, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 14 al 16. Mientras están buscando allí, agradecer a mi hermano Vidal por la invitación que se nos hiciera para llegar acá. Bueno, gracias a Dios porque la iglesia nos permitió unos 15 días para estar acá. Hermanos, el problema es que como que no queremos irnos. A ver quién nos puede adoptar por acá. Capítulo 3, Primera Timoteo capítulo 3, versículo 14 al versículo 16. Podemos estar en pie, hermanos, y descansan un momentito y luego oramos también. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Buen Dios y Padre, te damos gracias en este día hermoso que nos has concedido. Señor, disfrutamos el tiempo delante de tu presencia. Disfrutamos de tu bendición, Dios mío, como lo estamos en este día acá. Gracias te damos, Señor, por la iglesia en este lugar, que en medio de las luchas y las pruebas has seguido caminando, Señor. Y el día de hoy te damos honra y gloria porque eres el Señor de ella. Porque le has bendecido, le has guardado, le has protegido y le das fuerzas cada día para seguir adelante. Bendícenos ahora y permite que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones. Podamos estar concentrados sin ninguna preocupación de lo que quedó afuera y podamos de esta manera, Señor, ser edificados por medio de tu palabra. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. He titulado, hermanos, esta predicación, La iglesia del Dios viviente. Oiga, qué bonito, qué maravilloso este pasaje que acabamos de tomar acá. Así que esta es una encomienda del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo, recuerde, era un joven pastor de la iglesia en Éfeso. Y la verdad, hermanos, que la manera como debe estar constituida la iglesia con respecto a su liderazgo y todas las reglas, las normas de cómo la iglesia debe caminar, ¿verdad?, cada día, está explícita acá en estos capítulos. Capítulo 1, a donde estamos leyendo, es la razón por la que Pablo le dice: esto te escribo. Y entonces, hermanos, esta encomienda es realmente algo especial, que hoy a nosotros nos da la guía para que nosotros podamos ir tras los pasos que están ya marcados. Nada nuevo tiene que hacer la iglesia en estos días. Está establecido en la palabra del Señor todas las cosas que es necesario que la obra del Señor, que la iglesia del Señor haga en este mundo.
acá, hermanos, nos encontramos con un pasaje en donde Pablo presenta un paralelismo histórico y cultural. Me llama mucho la atención el hecho de que Timoteo es pastor de la iglesia en Éfeso. Hermanos, la iglesia en aquella ciudad, quiero decirles que tenía unas luchas tremendas. Porque la ciudad de Éfeso era una ciudad que tenía varios aspectos en importancia. Uno, que era la capital de la provincia romana, Éfeso. Dos, que esa ciudad, hermanos, ellos se jactaban de su sabiduría porque tenían la mejor biblioteca de la región, la biblioteca de Celso. Algo más, la ciudad de Éfeso era la cuarta ciudad en importancia de todo el imperio romano. ¿Se da cuenta dónde estaba el joven Timoteo? Pero hay algo más que marca aquí el hecho de que Pablo le hable a Timoteo de esta manera. Eran orgullosos los efesios por tener el templo de la gran diosa Diana, según decían ellos. El templo de Diana, hermanos, estaba en un lugar estratégico de la ciudad. Estaba edificado sobre una colina, así que era visto por toda la gente de la ciudad. Desde todos los ángulos de la ciudad era visto el templo de Diana. A unas personas que iban de lejos, lo primero que podían divisar era el templo de Diana. Era el orgullo de los efesios en aquel lugar. Este templo estaba construido estructuralmente por 127 columnas de mármol de 20 metros de alto. 20 metros de columnas, más sus capiteles encima, andaba rondando los 25 metros de altura. Pero algo más sobre estas columnas, hermanos, y era que en la parte superior descansaba, allá en la altura, imponente, la estatua de Diana. Entonces los efesios vivían orgullosos porque este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Se imaginan entonces, hermanos? En ese lugar la gente se reunía para adorar a su diosa y tenían unas prácticas horrendas, terribles orgías y prácticas de la más baja moral, terrible completamente. La iglesia del Señor estaba ubicada en una ciudad de tanta perdición y de tanta maldad. Pero permaneció y siguió adelante porque el dueño era el Señor. Y Él era quien les guiaba. Por esa razón Pablo entonces le presenta a Timoteo, hermanos, un contraste de ambas situaciones que se daban ahora en la misma ciudad. Ustedes sabían, hermanos, que en las ciudades todo se ve tan normal, pero cuando se comienza a predicar el evangelio y se funda una iglesia, entonces comienza a haber en medio de aquella sociedad un cambio tremendo en la gente. Porque hay, hermanos, un poder de Dios que se mueve ahí. Es la iglesia la que hace la diferencia. En medio de una sociedad que está perdida en las tinieblas del pecado completamente. Y bendito sea Dios por la iglesia, el buen samaritano, en este lugar. El contraste que presenta Pablo acá, voy a detenerme en ese versículo 15, pero dice el 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. A Pablo le preocupaba que si él tardara para ir a visitar a Timoteo, las cosas estuvieran yendo mal. Entonces le escribe la carta para que vea el orden, cómo debe, ¿verdad?, organizarse la iglesia y cómo los hermanos y todos debían andar en la obediencia del Señor. Versículo 15: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y aquí está lo maravilloso que yo encuentro, hermanos, acá. Cuando Pablo le dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ese término casa no se refiere a un edificio como el que ustedes tienen acá, sino que casa, del término griego oikos, significa familia, significa descendencia, significa pueblo, linaje. Somos testigos cuando leemos el Antiguo Testamento
Y encontramos cuando Jehová enviaba a sus profetas con un mensaje a la casa de Israel. Amén. Y eso era el pueblo de Israel, la familia, la descendencia de Israel. Así que acá dice casa de Dios. Y esto es la familia de Dios. Amén. Hermanos, ¿no es maravilloso pertenecer a la familia de Dios? Así que nos encontramos nosotros ahora perteneciendo a esa gran familia donde realmente se mueve el poder de Dios para la bendición de todos. Entonces la iglesia, siendo una familia, yo quiero que usted vaya conmigo a la epístola a los Efesios. Efesios, en el capítulo 2, el versículo 19. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ya no somos extraños, ya no estamos fuera, estamos dentro de la familia de Dios. Así que cuando le dice Pablo a Timoteo que esas cosas le escribe para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, es en la iglesia del Señor, no solo cuando estamos en el culto. A veces creemos que reverencia a Dios es solo cuando estamos sentaditos y calladitos allí, mientras está el momento de la predicación o de la enseñanza. No, hermanos. Nos introdujo cuando recibimos a Cristo y fuimos bautizados como lo manda la palabra del Señor. Nos introdujo el Señor dentro de un cuerpo. Nos sumergió dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Así que usted está como miembro de la casa de Dios, de la familia de Dios, tanto en su casa como en la reunión acá, tanto en el trabajo como en cualquier lugar, aún esté fuera del país. Usted y yo pertenecemos a la familia de Dios. Y es la bendición más grande, hermanos, que podemos tener en esta vida. Ahora quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 3. Hebreos, el capítulo 3 y el versículo 6. El escritor está haciendo una diferencia entre Moisés como mediador de la ley y Cristo, ¿verdad?, en el período de la gracia. Dice entonces: pero Cristo, Moisés fue siervo, pero Cristo como hijo, ya no siervo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero escuchó bien, leyó bien: la cual casa, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Lógicamente menciona aquí la condición de mantener la confianza, ¿verdad? Retener firme la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, en esta casa, en esta familia, todos conocemos perfectamente lo hermoso que es tener una familia natural, en la carne, de sangre. Qué lindo es, y cuando falta un miembro de la familia, qué dolor hay, ¿no? Y cuando un miembro de la familia no está, ¿no es cierto que muchas veces no se sirve todavía la mesa? Porque falta un miembro de la familia. Y entonces no se siente bien la familia incompleta. Yo creo que de esto aprendemos en la iglesia, porque somos la familia de Dios. Todos somos hermanos. Todos deberíamos estar apoyándonos los unos a los otros. Me he encontrado con hermanos que dicen: es que yo, la verdad es que yo no puedo orar más de 3 minutos. Yo no hallo qué decir. No sé si han escuchado eso alguna vez ustedes. Entonces les puse el ejemplo de una hermana anciana de nuestra iglesia que sale a caminar con sus perros. Ahí lleva como 3 o 4 perros. Y dice la hermana: yo salgo caminando, salgo de mi casa y comienzo a orar por los hermanos de la iglesia, uno por uno, los hermanos y las hermanas. Y voy caminando y voy largo, dice, yo voy como por 1 hora. Vuelvo a mi casa y no pude terminar de orar por todos. Qué bonito, ¿no?
Qué bonito. Entonces es importante que como hermanos en Cristo nos apoyemos, oremos los unos por los otros. Ve, hermano, esta familia qué hermoso que es. Usted sabe que en la familia natural compartimos la misma sangre, mismo padre, mismos padres, ¿verdad? Pero si usted va acá nuevamente a Efesios, capítulo 4. Vea lo que compartimos, hermanos, como hijos de Dios en esta familia. Versículo 5 y versículo 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y qué bonito es, hermanos, que podamos leer estas palabras cuando dice que ese Dios y Padre es para todos y por todos y en todos, y nos trae entonces, hermanos, el entendimiento que nadie es más importante que otro. Amén. Que nadie es más importante que otro. Alguien me dijo una vez en la iglesia, tal vez era nuevo en la fe: hermano pastor, por favor, ore por mí, porque la verdad es que a usted sí le oye el Señor. Digo, pero ¿qué pasa con usted? Usted también es una persona redimida por Cristo. Tenemos promesas en la Biblia que todo cuando pidamos según la voluntad de Dios nos será hecho, se nos escucha la oración. Así que no significa aquí que el Señor escucha más a unos que a otros. No, de ninguna manera. Hermanos, entonces, siendo hermanos en esta familia, compartimos un Dios y Padre, un Señor. ¿Y sabe qué significa esto? La iglesia tiene un señorío, una autoridad que proviene de nuestro Señor Jesucristo y nada más. Amén. Por eso es que todos trabajamos por igual, todos hacemos las cosas de la obra del Señor y siempre esperamos del Señor su respaldo, su fortaleza, su guía, ¿verdad? Cada día de nuestra vida. Y dice, una fe, un bautismo. Recibimos al Señor Jesucristo y somos bautizados en agua como lo manda la palabra del Señor. En Mateo, ¿qué? 28:19. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas congregaciones hay, hermanos, en la ciudad. Pero cuando las cosas no son bíblicas, practicadas como lo manda el único, ¿verdad?, que tenemos acá, un Señor, una sola autoridad. Y cuando se hacen las cosas fuera de allí, hay un serio problema. Eso no es la familia de Dios. Cuando hacen las cosas extraviados de como la palabra de Dios enseña, yo les digo a mis hermanos en la iglesia, entonces hay muchísimas congregaciones, pero no son la verdadera familia de Dios, la casa de Dios. ¿Por qué? Por las prácticas, por su forma de vivir la vida y de hacer conforme a lo que les parece mejor. Y les digo, entonces no son nuestros hermanos. No llenan los requisitos como hermanos, entonces no llegan ni siquiera al nivel de primos. Bien, hermanos, bien. Y dice que compartimos una fe. Y cuando se habla acá de fe, este término fe no se refiere a la fe que se necesita cuando nosotros oramos o cuando recibimos a Cristo con la fe inicial para ser salvos. Acá esta palabra fe significa el conjunto de doctrinas, hermanos, que constituyen la iglesia, que forman la constitución de la iglesia. Esto es acá fe, que compartimos los hermanos una sola fe, las doctrinas del Señor. Qué maravilloso entonces es el Señor, hermanos. Bueno, volvemos a la lectura inicial en donde Pablo dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, y afirma y confirma acá que es la iglesia del Dios viviente. Amén. Oiga, qué bonito, porque en la ciudad de Éfeso se reunía una gran asamblea para adorar a su diosa. Eran idólatras, eran paganos. Y la palabra asamblea, desde tiempos antiguos, también significa la iglesia. La iglesia tiene el contenido de esa palabra asamblea.
Pero había diversas asambleas. Estaba la asamblea del pueblo de Israel. Y es cuando la gente se congrega con un mismo propósito, con mismos objetivos. Y ahí se congregaban para adorar a un Dios muerto. Pero dice acá que esta casa de Dios, esta familia de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Y hace la gran diferencia. La iglesia del Dios viviente. Hermanos, qué maravilloso. Entonces, esta es una asamblea que manifiesta el carácter de propiedad y pertenencia al único Dios viviente. Qué maravilloso, ¿no? Hermano o hermana, ¿ha pensado en algún momento cuando las vicisitudes de la vida, cuando las circunstancias le atacan, los problemas, los momentos difíciles, se ha desanimado? ¿Ha pensado alguna vez apartarse, retirarse de la iglesia? Muchos lo hacen así, por los problemas de la vida. Pero yo pregunto, si está allá afuera, ¿será que no tienen problemas? Pero es importante saber, hermanos, en el momento más difícil que usted esté pasando, disculpen la palabra usted acá. Entonces, hermanos, sabemos que tenemos a un Dios vivo a favor nuestro. El Dios viviente está con nosotros. Nos sostiene, nos fortalece. Hermanos, nos levanta, como decía el canto que escuchábamos acá, en todo momento. Como humanos muchas veces decaemos. Como humanos perdemos el ánimo muchas veces. A veces se debilita la confianza, pero el Señor nunca nos ha dejado. Eso significa, entonces, cuando tenemos acá 39 aniversario, gloria a Dios, porque nunca les ha dejado, hermanos, y nunca les dejará. Ese Dios viviente es el dueño de la iglesia. Él no la va a dejar, Él la compró, pagó alto precio, no va a abandonarla nunca. Entonces, ¿por qué nos dejamos abrumar muchas veces por las situaciones de la vida? No es posible, no es posible. Así que siempre sirvamos al Señor, siempre alabemos al Señor, siempre adoremos al Señor, ya sea llorando, ya sea riendo, pero allí debemos estar siempre para glorificar el nombre del Señor. A diferencia de la asamblea que se reunía en Éfeso entonces para honrar a su diosa, a un Dios muerto, está la iglesia del Dios viviente. Yo creo que Timoteo decía, gloria a Dios por esto, ¿verdad? Pero es interesante que Pablo le dice a Timoteo que le escribe todas estas cosas para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo estamos conduciéndonos nosotros? Hermano, ¿cómo te conduces en la casa de Dios? Ya dijimos que no es acá nada más, que es perteneciendo a ella, a la iglesia del Señor. ¿Cómo estamos conduciéndonos? El apóstol Pedro, yo quiero que usted vea su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14, dice de la siguiente manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Oiga, qué interesante es esto. Como hijos obedientes. Entonces no podemos permitir que seamos conformados, que nuestra vida sea formada, que nuestro carácter sea formado de acuerdo a los deseos carnales y a las cosas mundanales, sino que como hijos obedientes estamos cada día procurando formar un carácter como hijos de Dios. Es la manera entonces como debemos conducirnos. Siempre el apóstol Pablo acá en Colosenses capítulo 1 y el versículo 18 habla de Cristo el Señor y dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza. Ahora piense usted en su cuerpo. Este dedo nunca se mueve por propio placer.
por puro gusto suyo, ni siquiera es independiente de nada. Si este dedo más pequeño ha de moverse, es porque la cabeza le dio una orden. Y así todo miembro del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Siempre la orden la da el Señor, el dueño y Señor de la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos conduciéndonos? Yo creo que deberíamos cada día observar eso en nuestra vida, para que el señorío de Cristo sea una realidad en nuestra vida. Como bautistas tenemos principios grandiosos en la Biblia, y de antaño hemos recibido esa herencia de nuestros antepasados bautistas, que siempre pusieron de frente estos grandes principios bíblicos. El primero es el señorío de Jesucristo. Así que nunca debemos dejar a un lado esto, porque el señorío, Cristo debe ser el Señor en nuestras vidas. Así que nunca debemos dejar una parte para nosotros, para hacer lo que queremos. No, de ninguna manera. El segundo principio es la Biblia como norma suprema de fe y conducta. Amén. Así que veamos que nada hay fuera de la Escritura que debamos creer, que nada hay fuera de la Biblia que debamos practicar. Si no, Pablo le hubiera dicho a Timoteo: te voy a escribir estas cosas. Si te gusta, bien, tómalo. Si no te gusta, déjalo y haz como mejor te parezca. Pero no, esto te escribo para que sepas cómo es la manera de conducirse en la iglesia del Dios viviente. Amén. Así que es la Escritura y nada más. Hermanos míos, en la iglesia no se hace como queremos, como se nos viene a la mente. En la iglesia no se hace como nos gusta. No, de ninguna manera. En cierta ocasión, alguien que visitaba nuestra iglesia, terminaba el servicio, yo estuve en la puerta, le saludé y le dije: ¿qué le pareció el momento de estar acá con nosotros? Y me dijo: le voy a ser sincero, el culto no me gustó. Es que yo soy del movimiento, es que yo soy del brinco, del grito, es que yo soy así, esa es la manera como yo alabo a Dios y todo eso. No me gustó. Y le dije: bueno, no se preocupe, nosotros acá hacemos un culto para Dios, no para la gente. Nunca tratamos de agradar a nadie. Y como dijo alguien por allí: y el que no le guste, que aguante. Pero no es cierto que estamos para hacer la voluntad de Dios. Una vez alguien me dijo: pastor, ¿usted quiere que esta iglesia se le llene? Ah, sí, claro, ese es el propósito, por eso trabajamos acá. Entonces me dijo: yo le doy un consejo. Ay, ¿cuál es? Vea, le recomiendo que erradique la música que tiene, que cambie totalmente la música. Hay que cambiar ritmos, hay que cambiar todo. Si es posible, comience a poner luces rojas, verdes, amarillas, moradas y de todos colores allá, para que a la hora de la música esto pueda llamar la atención a la juventud allá afuera. Entonces le dije: ¿cuál sería la diferencia? Si nos ponemos igual a ellos, ellos también allá. Hay mejores centros, ¿no? Para eso, para esas prácticas. Pero la iglesia debe siempre presentar la diferencia, y no podemos hacerlo mientras nosotros no dediquemos nuestra vida, rindamos nuestra vida por entero al Señor, a la obediencia. Entonces, no es hacer lo que es atractivo para la gente, es hacer la voluntad del Señor, obedeciendo al Señor. Volviendo al versículo 15 de la lectura inicial, 1 Timoteo, nos encontramos acá que dice Pablo a Timoteo: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oiga, ¿cuántos términos utiliza acá para identificar qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Y yo quiero mencionar esto de columna, columna de la verdad. Los antiguos hermanos tenían lógicamente distinta cultura, ya por el tiempo, por el lugar donde ellos habitaban y todo esto. Pero una columna en las edificaciones antiguas era admirada siempre por su altura. Siempre que un edificio público se construía,
se construía en alguna de estas ciudades, se procuraba hacer las columnas más altas para que fuese el mejor edificio de la ciudad. Entonces se procuraba que los edificios anteriores y todo eso quedaran atrás y fuera lo mejor presentado. Por eso hicieron el templo de Diana de esa manera. Hermanos míos, Pablo habla de esta manera para que tengamos el entendimiento que la iglesia debe estar por encima de toda institución en la ciudad donde está ubicada. Y que nosotros en nuestro corazón y en nuestra vida debemos de saber que nada más importante, ¿verdad?, que esa institución que el Señor ha establecido en la tierra, que se llama la iglesia del Dios viviente, a la cual, como decíamos, pertenecemos por la gracia de Dios, por la pura misericordia inigualable del Dios viviente. Somos hoy lo que somos. Así que no debemos ni llenarnos de orgullo absolutamente, pero hermanos, debemos poner en alto la palabra del Señor, el evangelio, la grandeza de nuestro Dios. Pablo prometió a los hermanos de Roma visitarles, pero se había tardado para ir y comenzaron por allá los hermanos a criticar a Pablo y a decir: Pablo, es que le da vergüenza ese mensaje que Pablo viene a predicar. Lo que pasa es que aquí estamos en el ombligo del imperio. Y entonces los judíos, que siempre creyeron tener la única religión y ser el único pueblo de Dios, y en ese orgullo religioso siempre rechazaron a los demás, mayormente a los gentiles. Los griegos se enorgullecían porque en Atenas estuvo la cuna de las filosofías y ellos tenían supuestamente la sabiduría del mundo. Entonces, no, Pablo aquí no viene porque su predicación queda abajo con toda la sabiduría, mas la religiosidad de los judíos está acabado. Llegamos al versículo 16 del capítulo 1 y Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No importa cuán importantes se sientan como religiosos, como pueblo de Dios, y no importa los otros cuán sabios se sientan e inteligentes, el evangelio es superior a todo esto. Es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Bendito sea Dios, que ahí estamos entonces en el evangelio y con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando dice columna de la verdad, que es la iglesia, aquí no se refiere a fortaleza. Para nosotros hoy columna es fortaleza. Para ellos era exhibición en las alturas. ¿No es cierto que debemos siempre exhibir el mensaje de Dios, el evangelio de Cristo? La iglesia es la que predica el evangelio al mundo. Siempre digo a mis hermanos en la iglesia: jamás digan este error. Le invito a mi iglesia porque la iglesia es la mejor. Mi iglesia es la mejor de la ciudad. No, preséntele a la gente a Cristo. Cristo es el mejor, no hay otro, el único Salvador. Entonces la iglesia es la que exhibe a Cristo, es la que exhibe el mensaje del evangelio. Amén. Ay, hay un testimonio que vivir, porque siempre que conocen de nosotros que pertenecemos a la iglesia del Dios viviente, que somos hijos de Dios, entonces la gente nos pone el ojo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es la manera de conducirnos en la iglesia? Aunque andemos en la calle, somos de la iglesia. Aunque esté en el trabajo, aunque esté viajando, donde sea, somos la iglesia. Y esto es igual al símil de la luz que se presenta en Mateo capítulo 5, los versículos 15 y 16. Dice que nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y dice el 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces esta columna que es la iglesia exhibe a Cristo, exhibe el mensaje del evangelio, lo pone en alto. Y lo último, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
Y un baluarte, hermanos, se dice que era una construcción pentagonal que sobresalía en una esquina de las murallas de la ciudad. Y esto era para la defensa de la ciudad. Esto era para proteger desde ahí a la población que estaba dentro de los muros. Y si la iglesia entonces es baluarte de la verdad, la iglesia es la que defiende la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Recuerde usted, Cristo es quien dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando Cristo hace la oración al Padre en Juan capítulo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa verdad ha sido entregada a la iglesia. Hermanos, entonces, como iglesia del Señor, somos entonces los responsables de defender, de guardar, de proteger y de enseñar la sana doctrina ante el peligro terrible de la apostasía que se ha diseminado en el mundo entero y peor en nuestros días. Entonces, quiero leer aquí un último versículo. En Judas, el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y otra vez tenemos allí esa palabra fe. Contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y esa palabra fe nuevamente es el conjunto de doctrinas que forman la constitución de la iglesia, la guía para la iglesia, el Nuevo Testamento que tiene usted en su Biblia. Amén. Allí tenemos entonces, hermanos, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si alguien todavía no pertenece a la iglesia, todavía no ha venido a Cristo arrepentido, humillado, poniendo su confianza en Él, confesando sus pecados, viniendo a Él para ser salvo y pertenecer a la institución más importante del universo, porque hay un peligro de condenación, yo creo que es necesario acudir lo más pronto posible. ¿No es cierto que, hermanos, es una bendición y es una alegría pertenecer a una institución importante en el país, ¿no? Pero lo más importante es la iglesia. Entonces, si no pertenece a la iglesia, es necesario venir. Y los que pertenecemos a la iglesia, el mundo debe ver la verdad de Dios. El mundo está cansado de escuchar teorías. El mundo está cansado de escuchar lo que se les habla, lo que se les dice. Ellos quieren ver, y ellos quieren ver en nosotros. Hubo por allí unos hombres, unos griegos, dice en la Biblia, que dijeron, quisiéramos ver al maestro. Y eso es lo que pasa con nosotros hoy en día, ¿verdad? Entonces, poner en alto la verdad del Señor y nunca sucumbir ante la falsedad y las tinieblas del mundo. Hermanos, la iglesia es receptora de la verdad, portadora de la verdad, defensora de la verdad de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo y esperar que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. La palabra de Dios nos fortalezca cada día, nos guíe cada día y de esa manera podamos crecer en el Señor y hacer conforme a su voluntad. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos alcanzaste para vida eterna. Gracias por hacernos partícipes, Señor, de esta bendición maravillosa de ser parte de la iglesia del Dios viviente. Señor, ayúdanos en los momentos de debilidad, en los momentos difíciles, y permítenos continuar, seguir adelante, Señor, hasta el final, siempre reconociendo que tu palabra es la verdad, que el señorío es de Jesucristo y que no guiamos nosotros nuestras vidas. Ayúdanos, Señor,
para que de esta manera podamos ser luz al mundo y otros puedan conocerte, Señor, para que puedan disfrutar también de lo maravilloso que es ser un hijo de Dios y compartir, igual que nosotros, Dios mío, la misma fe, un mismo bautismo, un Señor, un Dios y Padre que es para todos, en todos y sobre todos. Bendito seas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Es Señor un gozo, continúe hermanos, poder estar en esta celebración. Éramos unos polluelos cuando esta iglesia nació. Apenas 21, imagínense, calcule la edad. El almendro ha florecido y ya vamos de bajada. Pero mientras Dios exista, nuestra vida está sujeta a Él. Y gracias a Dios por este tiempo. Llegar a 39 no es fácil, pero aquel que prometió fundar la iglesia sobre la roca, la sigue sosteniendo. Vamos a ponernos de pie para orar. Dice el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová, vosotras todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amado Padre Celestial, estamos aquí, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tus hijos, Señor, redimidos por aquella sangre derramada en aquella cruenta cruz y salvados solamente por tu gracia e infinita misericordia. Y por tu gracia y tu poder, Señor, estamos aquí como iglesia, Señor, con 39 años de vida, porque un día, Señor, te plació a ti escoger a este hombre y llamarlo desde la República de Nicaragua, Señor, para que viniese a este país y en especial a esta ciudad, Señor bendito, y proclamar el evangelio de poder, el evangelio que trae salvación, Señor. Y aquí, Señor, tú levantaste este pueblo, este cuerpo que te alaba y te glorifica y que está en esta ciudad, Señor, como un faro, dando luz en medio de las tinieblas que nos envuelven. Señor, gracias, gracias, Padre, porque solamente por ti la iglesia se sostiene. Creemos en tus promesas, Señor bendito, que el infierno no prevalecerá contra ellas, Señor. Creemos en tus promesas, Señor, que tu pueblo está en tus manos, y creemos en tus promesas que todavía, Señor, tu propósito permanece firme, Dios, y los años que siguen, Señor, si no es que vienes antes, permite que la iglesia se mantenga firme y constante, Señor, haciendo, Padre, solamente tu voluntad, anunciando el evangelio a los perdidos, Señor, y sobre todo, Padre, manteniéndose, Señor, en santidad y viviendo para ti, Señor. Gracias, gracias por este pueblo, gracias por esta iglesia, gracias por sus ministros, Señor, gracias por su liderazgo, Padre. Gracias por cada miembro que forma parte del cuerpo, Señor, y a quien tú sostienes. Gracias por cada obra, misión, Señor, que dependemos de esta iglesia, Señor amado, porque somos parte del mismo cuerpo, y donde tú estás trabajando en esta ciudad. Gracias, en este estado, Señor. Gracias, Padre. No tenemos con qué pagarte lo que has hecho por nosotros, y solamente te decimos, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Sigue bendiciendo, Señor. Sigue obrando, Padre Santo. Aún el campo es amplio y la mies está madura, Señor. Que podamos levantar los ojos y ver lo que tú tienes para nosotros.
Oh Dios, nos gozamos en ti. Te agradecemos infinitamente por ello. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas felicidades, hermanos. Dios les bendiga.